Buenas tardes a todos. Hoy analizamos referente a los principios jurídicos constitucionales. Vamos avanzando ya a la unidad 6 y 7 el día de hoy. ¿Qué son los principios jurídicos constitucionales? Los principios refieren a los valores tanto éticos, sociales y legales, o también podrían ser las ideologías consagradas en la Constitución Nacional de una nación, en nuestro caso la Constitución Nacional, a partir de los cuales se deriva todo el ordenamiento jurídico. Los mismos también pueden ser llamados como principios fundamentales. Los principios son los que correlacionan fundamentos como valores, metas, fin o un estándar establecido como en el derecho que nos guía para que podamos comportarnos bien y está constituido a través del tiempo, con el pasar del tiempo. Les decía que los principios jurídicos constitucionales son los valores compartidos que están establecidos en la Constitución. ¿Cuáles son esos principios que podemos mencionar? Principios de legalidad, principios de igualdad tributaria, principios de la proporcionalidad y principios de generalidad. Estos son principios o valores que están establecidos en nuestra Constitución. Por ejemplo, el principio de legalidad, ¿a qué refiere? Adquiere mayor flexibilidad dándose más atribuciones normativas al Poder Ejecutivo, lo cual está constituido y establecido por ley en nuestra Constitución, que las personas encargadas de cumplirlo deben estar habilitados por ley. El segundo principio, que es de igualdad tributaria. Este principio indica que la ley no puede dictarse atendiendo a discriminaciones a individuos o entre contribuyentes, no porque un contribuyente posee más bienes que va a pagar más, sino que va a depender del tipo de tributo al cual esté como contribuyente. Aplicar el tributo en la misma medida para todos los contribuyentes, sin que haya discriminación. Ese es el principio de igualdad tributaria a todos. Principios de proporcionalidad. Este principio es la igualdad en relación a la capacidad contributiva de cada contribuyente. ¿Qué significa eso? Capacidad de pago que posee una persona relacionado al plano económico. A eso refiere el principio de proporcionalidad. El cuarto principio es el principio de generalidad. ¿A qué refiere el mismo? Que todas las personas con capacidades de pago deben someterse al impuesto. Ninguna persona puede quedar excluido del pago de impuesto general y personal por motivos basados en fines del Estado o porque es privilegiado. Una vez establecido, el tributo es para todos los contribuyentes sin excepción. A eso refiere principios de generalidad. La Constitución Nacional en materia tributaria. En esta medida restringimos nuestros estudios a algunos principios constitucionales que podrían ser, por ejemplo, la legalidad, igualdad, equidad, entre otros. En el artículo 16 de la Constitución Nacional dispone que todos los habitantes son iguales ante la ley. Por eso existen algunos principios establecido en la ley para que se pueda cumplir. Refiere a la igualdad de capacidad contributiva, excluyendo toda discriminación arbitraria o injusta contra personas o categorías de personas. Entonces, en la Constitución Nacional dispone que todos los habitantes son iguales ante la ley o ante la Constitución Nacional. La Constitución Nacional en materia tributaria encontramos que menciona una parte de ella de la irretractibilidad a la ley. En el artículo 14 indica que ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo a que sea más favorable al encausado o condenado. Seguramente alguna vez ya escucharon que el pago de pensión alimentaria, por ejemplo, de los hijos, ese es retroactivo, que desde que nace se paga. Hay algunas reglamentaciones
que desde el momento que sale o se convierte en ley, desde ahí se aplica. De los tributos, el artículo 44 de nuestra Constitución, donde nadie estará obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por ley, que no está establecido por ley las nuevas reglamentaciones tributarias actuales. Si no cumple o no reúne los requisitos, no va a estar obligado a pagar. Por ejemplo, el impuesto a la renta personal actualmente tiene un monto fijo de 80 millones. Si es que una persona física presta servicio y no alcanza eso, entonces no estará obligado a pagar ningún tributo, ninguna prestación. Luego habla de la difusión cultural y de la exoneración de los impuestos. ¿En qué caso se difunde y se exonera? En el artículo 83, los objetos, las publicaciones y las actividades que poseen valor significativo para la difusión cultural y para la educación no se gravarán con impuestos fiscales ni municipales. Por ejemplo, por eso existen entidades sin fines de lucro que ayudan, por ejemplo, con el objetivo de no pagar impuestos. La ley reglamentará estas exoneraciones y creará estímulos para introducir e incorporar elementos necesarios para el ejercicio de las artes y de la investigación científica y tecnológica. Se crea una institución que su fin va a ser investigar, realizar investigaciones científicas, artes, tecnología. Entonces esa institución estará avalada por ley a no pagar impuestos. Luego vemos de la seguridad social en el artículo 95, el sistema obligatorio integral de la seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población. En lo que refiere a la seguridad social, sabemos que están obligados los patrones a pagar seguro social por sus trabajadores y también sus familiares dependientes. Continuando con lo que refiere, encontramos a la reforma agraria y el desarrollo rural en el artículo 115 de nuestra Constitución, la adopción de un sistema tributario y de otras medidas, lo cual deben estimular la producción, desalienten el latifundio, que garanticen el desarrollo de pequeñas y medianas propiedad rural según las particulares de cada zona, que es lo que avala nuestra Constitución, nuestra reglamentación referente a la reforma agraria, que nuestro sistema tributario nacional debe estimular la producción y para que los campesinos puedan tener sus propias tierras para que puedan producir. Luego encontramos de las atribuciones municipales. En el artículo 168 es atribución de las municipalidades en su jurisdicción territorial la regulación del monto de las tasas. Las municipalidades son autónomas, ellos pueden regular el monto de las tasas de los servicios prestados, por supuesto no sobrepasando el costo de los mismos promedios que se maneje, ¿verdad? Luego del impuesto inmobiliario, corresponderá a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los tributos que graven la propiedad del inmueble en forma directa. ¿Quiénes son los encargados de cobrar impuestos inmobiliarios? La municipalidad. La recaudación es competencia de la municipalidad, el 70% queda en el municipio y el 15% al departamento respectivo, y el otro 15% será retribuido entre las municipalidades de menor recurso de acuerdo a la ley. Luego encontramos de los recursos del Estado. En el artículo 78 de la Constitución, para el cumplimiento de sus fines, el Estado paraguayo establece impuestos, tasas y contribuciones y demás recursos que el Estado explote por sí o por medio de concesionarios, bienes de su dominio privado sobre los cuales determinará regalías como royalties, compensaciones, entre otros. ¿Para qué el Estado en el artículo establece que puede cobrar impuestos, tasas y contribuciones? Para que pueda cubrir los gastos
de la nación, entonces, y reinvertir en salud, educación, entre otros. Luego de la creación de tributos en el artículo 179, todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por ley. Nosotros sabemos que actualmente con la nueva reforma tributaria hay nuevas reglamentaciones, nuevas tasas, cambios de impuestos, entonces, pero siempre debe estar avalado por ley, respondiendo a los principios económicos, sociales justos, así como la política favorable al desarrollo de nuestra nación. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, de la reforma tributaria? Que el país pueda tener mayor ingreso, que se pueda regularizar la economía de nuestro país y que el Estado pueda cubrir los gastos que tiene. Es también privativo de la ley determinar el material disponible, los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario. Luego finalmente encontramos la disposición, la doble disposición en el artículo 180. No podrá ser objeto de doble imposición el mismo hecho generador de la obligación tributaria. En las relaciones internacionales, el Estado podrá celebrar convenios que eviten la doble imposición sobre las bases de reciprocidad, Entonces, la doble imposición está avalado por ley en el artículo 180 para que los contribuyentes no paguen doble su impuesto. De la igualdad del tributo. En el artículo 181 menciona sobre la igualdad en la base del tributo. Ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio. Su creación y su vigencia atenderá a la capacidad contributiva de los habitantes, dependiendo siempre qué actividades está realizando, cuáles son las condiciones generales de la economía de cada país. También en base a ello se estudia para que haya igualdad en lo que refiere a los tributos. De los deberes y atribuciones en el artículo 202, son deberes y atribuciones del Congreso legislar sobre materia tributaria. Ellos deben analizar. De los deberes y atribuciones de la Presidencia de la República, en el artículo 238, son deberes de quien ejerce la Presidencia de la República, entre otros: representar al Estado y dirigir la administración de nuestro país. Actualmente nosotros nos encontramos en una difícil situación política a nivel país. Más contribuyó el tema de la pandemia por todos los problemas que estamos pasando. Disponer la recaudación e inversión de las rentas de la República de acuerdo con el presupuesto general de la Nación y con las leyes, rindiendo cuenta anualmente al Congreso de la ejecución de los mismos. Continuando en la unidad 7 encontramos reglas jurídicas especiales del derecho tributario. ¿A qué refieren? El derecho tributario también es una rama del derecho financiero que se dedica al estudio de las normas establecidas y que aplican los tributos o impuestos. Es decir, es el encargado de generar ingreso para el Estado a través de paso de impuestos por parte de las personas o el pago de impuestos por parte de los contribuyentes. Estas pueden ser personas físicas o jurídicas. El derecho tributario fiscal es la disciplina, parte del derecho financiero, que tiene por objeto el estudio del ordenamiento jurídico y el cual regula el establecimiento y aplicación de tributos. Reglas jurídicas especiales del derecho tributario, lo que refiere a la ley tributaria. La Ley General Tributaria comprende la normativa general que regula los principios generales del ordenamiento tributario y la relación entre la administración tributaria y los contribuyentes o sujeto pasivo. Entonces, la ley tributaria, ¿qué es lo que hace? Regula la relación que puede haber entre el contribuyente y la administración tributaria, que sería el sujeto activo con el sujeto pasivo. La ley tributaria puede cesar en su vigencia por las mismas causas generales de los demás
leyes podemos enunciar como causa la siguiente. Por ejemplo, puede cesar en caso de derogación. ¿Qué significa eso? Es la cesación total o parcial de la eficacia de una ley por virtud de otra ley posterior. Por ejemplo, sale una nueva reglamentación, se deroga la ley anterior. ¿Qué significa? Una vez que sale el otro, termina el otro. Anteriormente, por ejemplo, los contribuyentes que pagaban un cierto impuesto actualmente pagan el IRE simple o re simple. Entonces, el impuesto anterior queda derogada una vez que sale una nueva vigencia de una nueva ley. Vencimiento de plazo. Es relativamente frecuente en materia tributaria. En efecto, existen leyes que establecen tributo extraordinario por un plazo determinado por alguna actividad que haya realizado el sujeto. Declaración de inconstitucionalidad. ¿A qué refiere esto? Produce efectos absolutos y con ella la caducidad de la ley. Caducidad del decreto con fuerza de ley. Se autoriza en caso de emergencia, pero con la obligación de cometerlos o ratificación inmediata por el Poder Legislativo o el Poder Judicial. Entonces, la ley puede cesar en su vigencia por causas generales y que acabamos de enunciar: la derogación, vencimiento de plazo, declaración de inconstitucionalidad y caducidad del decreto con fuerza de ley. Aplicación territorial de la ley tributaria. ¿Dónde se aplica? Las leyes tributarias, como la generalidad de las leyes, se rigen por el principio de territorialidad. ¿A qué refiere eso? Se aplican dentro de los límites de la jurisdicción territorial del titular de la potestad tributaria. Por ejemplo, en caso de los tributos municipales, la Municipalidad de Curuguaty solamente puede cobrar de todo lo que compete a su distrito, ¿verdad? Lo que corresponde acá. No puede cobrar del distrito de, por decir, de Salto del Guairá, por ejemplo. A eso refiere territorialidad. Generalidades de las leyes que se rigen por el principio de territorialidad, dentro de los límites de jurisdiccional, digo bien. Múltiple imposición internacional. Esta reglamentación, cuando los mismos bienes son gravados 2 o más veces por análogo concepto en el mismo periodo de tiempo por parte de 2 o más sujetos con poder tributario, y para evitar la múltiple imposición internacional se firman acuerdos multilaterales. Pueden ser también acuerdos bilaterales o unilaterales, que sería la de desgravación de los ingresos de fuente extranjera, como descuentos de impuestos pagados en el extranjero. Vos ya pagaste ese impuesto, entonces no se puede pagar doble. Entonces se hacen acuerdos, se firman acuerdos multilaterales, bilaterales o unilaterales. Interpretación de la ley tributaria. Muchas personas quieren interpretar a su conveniencia, pero no se puede. Se debe precisar el significado, es interpretar de forma precisa el significado, alcance, sentido o valor de la ley en abstracto y aplicarlo en casos concretos. Se interpreta la ley no solo en los casos dudosos, sino también en los casos claros. Se debe interpretar la ley. Criterios para interpretar la ley. ¿Qué criterios se debe tener en cuenta para su interpretación? Se puede tener criterios a favor del fisco, también criterios a favor o contra del fisco, o sería a favor del contribuyente en ese caso. Estos son los dos tipos de criterios que se puede tener para interpretar la ley: a favor del fisco y en contra del fisco. A favor del fisco o en contra del fisco. ¿Cómo podemos analizar la integración analógica de la ley tributaria? La misma consiste en resolver conforme a las leyes que rigen los casos semejantes o análogos un caso no previsto por ley en una lectura ni en un
en su espíritu se considera un proceso de integración porque en ella se colman los vacíos de la ley, cómo se debe interpretar y se completa con normas o soluciones que no contenían esas reglamentaciones. Luego, la interpretación analógica en instituciones que no pueden resolverse por las disposiciones generales o por normas particulares sobre cada tributo. ¿Qué se hace? Se aplican supletoriamente las normas análogas y por principio de generalidad de derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que más se avengan o más se parecen a la naturaleza y fines del problema que se presenta. En caso de duda se estará adoptando la interpretación más favorable hacia el contribuyente siempre. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.